transmitiendo en vivo desde México News Network Radio. La brújula del conocimiento. Una colaboración de Fundación Lomas. Educación con rumbo. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, feliz martes. Como cada semana estamos aquí con un invitado que va a platicarnos de cosas muy interesantes, pero algo que sí quería yo resaltar desde la vez anterior es que estamos buscando invitados que van viviendo en congruencia con aquello que nos platican. Alguna vez alguien me comentó que yo jamás puedo enseñarte o darte lo que no tengo, sino mejor dicho, doy lo que soy. Entonces, este es el caso de nuestro invitado de hoy, Saúl García Argote, quien está hoy con nosotros. Bienvenido, Saúl, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Rocío. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir, porque sé que siempre estás muy ocupado. Y bueno, tú puedes encontrarnos en todas las redes sociales y puedes encontrarnos también ahora ya en YouTube. Ya tenemos un canal de YouTube. En Twitter, Instagram y YouTube nos encuentras como MNN Radio. En Facebook nos encuentras como México News Network Radio y también en la red www.mexiconewsnetworkradio.com. Entonces, ahí estamos conectados y como tú sabes, esta es La Brújula del Conocimiento, un programa auspiciado auspiciado por Fundación Lomas. Y pues, como sabes, acabamos de terminar nuestra convocatoria. Estamos muy contentos porque pudimos otorgar 95 becas más, lo que hace un total entre los egresos, las bajas, etcétera, de 247 becas en lo que va de un año. Entonces, creo yo que es un programa bastante exitoso, pero ya también tendremos de boca de nuestros becarios qué significa una beca de este tipo. Y bueno, lo que estamos buscando y que esperamos hacerlo o comprobarlo a través de investigaciones más adelante, ¿verdad? Que realmente estemos incidiendo en el índice de deserción por falta de recursos. Yo te doy las gracias y pues vamos a comenzar con un tema que cuando yo le pregunté a Saúl, ¿de qué podemos hablar, Saúl? Él me decía, ¿por qué no platicamos de educación e higiene mental? ¿Qué es esto? Así es. Mira, la educación mental, más bien podríamos llamarle la falta de educación mental. La falta de educación. Porque la verdad es que, bueno, yo en mi experiencia no recuerdo que en mi pasado, en mi infancia, alguien se haya detenido a decirme, oye, vamos a hablar acerca de cómo funciona la dinámica del pensamiento, qué son los pensamientos, para qué sirven, qué se puede hacer con un pensamiento. Y la verdad es que pues se puede hacer muchísimas cosas con los pensamientos. Nosotros tenemos una muy mala educación mental, una, digamos, nula educación. Por ejemplo, tenemos un pensamiento que no lo hemos terminado de desarrollar cuando ya estamos atropellando un segundo, luego a un tercer pensamiento, después de ese tercer pensamiento regresamos al primero, luego nos vamos a un cuarto y al mismo tiempo tenemos una canción en la cabeza. Eso pues es como algo común que nos pasa. A veces estamos pensando en cosas que no queremos pensar. Podemos tener pensamientos repetitivos constantes durante una tarde, durante la noche, soñamos con eso, nos despertamos con eso y hay veces que estamos 3-4 días con algún pensamiento repetitivo. A lo mejor es algo muy banal o algo muy sencillo, o hay otros que son pensamientos importantes de preocupación. Normalmente el pensamiento funciona adecuadamente si no tienes problemas en la vida. Pero de repente cuando llega un problema en la vida es cuando ya vamos viendo la deficiencia que vamos teniendo en la higiene o en la educación mental. Ahora, ¿qué podría ser una buena educación mental? Podría ser pensar una cosa a la vez, pensar lo que sí queremos pensar y detener el pensamiento por algún momento en que pareciera que no hay nada en la mente. Hay teóricos que dicen que es imposible, que siempre estamos pensando. ¿Qué piensas tú? Pues yo pienso que el pensamiento es como un flujo constante y que podríamos enlentecerlo y detenerlo hasta cierto punto, que pareciera que entre un pensamiento y otro hay un vacío, pero eso te va a dar una tranquilidad y una paz diferente. Hay una incidencia directa de lo que estamos pensando con el cuerpo físico.
El pensamiento es mucho. Voy a explicar algo así. Miren, cuando nosotros pensamos, vamos directamente a una emoción y un sentimiento. Sí. Una emoción y un sentimiento nos lleva a las palabras, a las acciones, a la conducta, a la vida. Si no controlamos lo que estamos pensando, no controlamos nuestra vida. Ahora, pensamientos, palabras, acciones están generando energía. Sí. La energía es igual a movimiento, ¿no? A longitud de onda, a vibración, ¿no? Generamos frecuencias vibratorias cuando estamos pensando y cuando estamos sintiendo, que es una consecuencia de estar pensando. Cuando nosotros pensamos, generamos electricidad. Cuando nosotros sentimos, generamos magnetismo. Entonces, generamos un campo electromagnético alrededor de nosotros. Esto ya son hechos científicos. Sí, es correcto. Hay gente que lo puede alcanzar a ver y no todos lo alcanzan a ver, pero sin duda alguna, la Pero mayor existe parte y de las está ahí. personas lo sentimos. Okay. Llegamos a un lugar y decimos, ay, este lugar como que no me gusta, me da mala vibra, me da como... O me dice, Sí, me siento incómodo. o con esta persona me siento muy cómodo, muy relajado, muy tranquilo. Puede ser también el campo electromagnético. Normalmente, pues el campo electromagnético pues, puede ser desde 3, 4 centímetros hasta 2 metros, 8 metros, dependiendo de la calidad de la energía de la persona. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos haciendo intersecciones energéticas con las personas. Nos estamos comunicando a niveles muy profundos, a niveles muy... Que ni siquiera tiene que ver con lo que realmente expreso. O sea, una cosa será lo que expreso oralmente, otra cosa incluso lo que expreso corporalmente, pero hay algo mucho más profundo que yo estoy expresando de continuo y que si me pregunto por qué estoy viviendo esto que estoy viviendo, ¿tendrá que ver con aquello que estoy vibrando? ¿Es Sí, correcto pues decir definitivamente. Es como, por ejemplo, con el radio. eso? Sí. ¿No? Los números del radio, lo que están diciendo son, por ejemplo, 90.1, 93.1, ¿no? Están hablando de la frecuencia del megahertz, ¿no? Sí. De cómo está vibrando. Entonces yo no puedo estar escuchando, por ejemplo, música de banda Tex-Mex y regional mexicana, estoy escuchando en una frecuencia de radio eso, y decir, bueno, ahora quiero escuchar noticias, y me puedo quedar toda la tarde, toda la noche, toda la otra mañana y otra tarde esperando que pongan noticias, pero en esos canales normalmente nada más pasan banda. Y no va a pasar. ¿Qué tengo que hacer? Es cambiar la frecuencia para entonces poder hacerlo. Tú decías hace rato una cosa, o sea, tal vez yo pueda tener más o menos el control de mi mente, el control de mis pensamientos, siempre y cuando la vida fluya y la vida vaya bien. Y la mayor parte de las veces que hablamos con una persona, tú le dices, o sea, mira, tienes que pensar, o piensa así, o ¿por qué te sientes así? Y la gente te dice, no, es que, ¿cómo voy a pensar bien si me está pasando esto, si me siento así? ¿Cómo poder gobernar esto? ¿O gobernar sería la palabra Sí, correcta? bueno, al principio es muy difícil aprender a pensar. Lo que yo recomiendo es algo que ya está escrito y todo, se llaman pruebas de realidad. Y dices, bueno, hoy es 31 de julio del año tal, estoy en la ciudad tal, mi nombre es tal, y empiezas a traer tu mente del futuro, del pasado, de la no existencia, lo empiezas a bajar hacia el presente, hacia el momento, y empiezas a, por ejemplo, puedes tocar la mesa y decir, bueno, este es de color negro y se siente muy lisita y la pared se siente así. En la medida que tú hagas cosas como esas, tomes un vaso con agua o te laves las manos, tus sentidos físicos te pueden anclar a tu presente. De alguna otra manera, todo lo que hagas en ese sentido es como hacer lagartijas, sentadillas con tu propia mente. Es como empezar a fortalecerla y traerla de una percepción enorme hacia como si fuera un láser, ¿no? Pero eso es constante. Parece que al principio no logras nada. Es cansado. Pues es cansado porque es un cambio de paradigma. Es como estar pensando cualquier cosa, de saltar de la olla de los frijoles a lo que voy a hacer en 3 años, o lo que me gustaría que pasara, o la pareja ideal, o lo que ya pasó, ¿no? O lo que está pasando en el momento, a simplemente ordenarle a tu mente que se quede donde tú deseas y quieres que esté. Y es un cambio de paradigma que al principio sí es cansado, es difícil, pero como en todo en la vida, ¿no? Sí, aprendes a hacer un ejercicio finalmente. Como el ejercicio, cuando vas al gimnasio el primer día pues, te cuesta mucho trabajo, al otro día te cuesta 2 veces más y al tercer día te duele todo el día primero. Y ya no quieres ni siquiera intentarlo. Exactamente, pero si eres constante y eres disciplinado, llega un momento en que tienes resultados. Y además incrementas incluso la rutina. Lo mismo pasa con mi cabeza, con mis pensamientos. Exactamente, lo mismo puede pasar con tu mente. Por ejemplo, escuché el fin de semana
esta frase que Chicharito mencionaba durante el Mundial, ¿no? Que había que pensar cosas efectivas, cosas lindas. Entonces, yo me pregunto, creo yo que tienen que ir estas cosas lindas, estas buenas cosas que yo pienso, esta educación mental que yo voy construyendo, pero eso, como tú decías, tiene que ir alineando mis acciones. Tiene que haber congruencia. Congruencia. En lo que piensas, en lo que sientes, en lo que dices y en lo que haces, ¿no? Y en lo que manifiestas. Si no hay congruencia, bueno, los expertos dicen esto. A ver si me logro explicar. Que un 95% de esta frecuencia de vibración, este campo electromagnético, un 95% de esa vibración está creada y está fundamentada por nuestro inconsciente. Sí. O sea, por nuestro programa. ¿Qué quiere decir eso? Por nuestra personalidad. Mi de por sí, quien yo ya soy, que está formado por experiencias pasadas, que nos obliga a hacer juicios, esos juicios nos llevan a hacer creencias, un programa, un condicionamiento, y se va instaurando una personalidad. Sí. De alguna otra manera, como de los 0 a los 10 años y en la adolescencia como que se afianza y se mueve tantito, pero después se establece como una personalidad, y a partir de ahí todo lo vamos filtrando a través de eso, es como te fue en la feria, como dicen. Y entonces, ese 95% de vibración que tú tienes es tu programa. El otro 5% es la congruencia entre lo que piensas, sientes, dices y haces. Entonces, si no somos un creador consciente, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros conocemos nuestro pasado, un autoconocimiento, sé de dónde vengo, dónde nací, cuáles fueron mi crianza. Uh-huh. Y sé de qué cosas carecí, tengo mis heridas, todo este tipo de cosas, Sí. y las voy trabajando, las voy sanando. Si no tengo un autoconocimiento, pues ya hay parte del inconsciente que ahí está guardado. Y si además no coordino y no soy congruente con lo que pienso, siento, digo y hago, entonces no soy un creador consciente, soy un creador inconsciente. ¿Y qué voy a empezar a crear? Lo que está en mi programa, nada más, lo que está guardado, porque la mente es como una computadora, una computadora que va guardando la información. Y yo decido lo que guardo en mis programas. Hay mucha información que está guardada y no sabes ni cuál es, porque ahí está guardada. Por ejemplo, ¿cómo puedo...? Pero bueno, a ver, partiendo de un punto, número 1, lo que yo estoy viviendo hoy es resultado de mi programación inconsciente. Sí. Entonces, ¿cómo puedo empezar a hacerme consciente? Por ejemplo, no sé, hay personas que llegan a decirte, es que siempre me pasa lo mismo con mis parejas o siempre me pasa lo mismo en mis trabajos. Parece mala suerte, siempre me encuentro al jefe X o a la pareja X. Sí, bueno, pues tiene que ver con la frecuencia de vibración. Hay una ley que se llama ley de resonancia energética, que atraes a tu similar energético y eres atraído por él. Si no cambias la sintonía, pues vas a ser... Va lo mismo de la banda y las noticias, o sea, seguiré escuchando la misma canción. Es exactamente lo mismo, porque hay un principio básico de las leyes y principios universales que se llama la ley del mentalismo, que es el principio de la creación de la realidad está en la mente. Antes de que algo existiera aquí, por ejemplo, tu vestido, la pluma, el micrófono, el mismo edificio, pues pasó por la mente de alguien, es el principio de la arquitectura. Alguien antes lo pensó. Las circunstancias y las cosas vienen primero de la mente de alguien. Entonces, cuando eres un creador consciente, pues puedes crear las cosas como a tu estilo, a tu manera y a tu forma. Y cuando eres un creador inconsciente, pues estás actualizando tu programa y estás actualizando creaciones de los demás. Hay un científico que se llama Jean-Pierre Garnier Mallet, es un físico francés, y él dice que la creación en general es responsabilidad de todos. Dice que si existe violencia en el mundo, que existen asesinatos y todo, es porque la gente lo piensa. Si lo has pensado alguna vez en tu vida, también eres responsable de ello. Si ves una película que tiene violencia, estás reproduciendo el patrón nuevamente. Si juegas videojuegos violentos, estás formando parte de la creación. Si tú no lo creas para ti, no lo creas para otros. Lo creas para otros. Alguien más lo puede sintonizar y lo puede crear. Porque existe otro científico que se llama Nassim Haramein, que habla del principio del vacío y dice que en el vacío no está vacío. Pues aquí está lleno de información. Está lleno de, por ejemplo, rayos ultravioletas, infrarrojos, ondas de radio, ondas de Wi-Fi, de celular, de televisión digital.
radio y pensamientos. Los pensamientos son frecuencias vibratorias. Entonces yo puedo captarlas. Finalmente yo la emito y alguien más la capta. Sí, bueno, los científicos ya se están acercando a todos esos puntos que anteriormente los metafísicos hablaban. Que bueno, los pensamientos no son propios de tu, o sea, en tu mente se quedan, sino forman parte del colectivo y tú también puedes sintonizar pensamientos del ambiente, tal cual como telepatear, pero el tema es, tienes que estar en sintonía. Por eso pasa que cuando estás con una persona que es como muy afín a ti, un hermano, una hermana, una pareja, mamá, papá o algo así, puedes de repente estar con una canción en la mente y la persona de un lado empieza a cantarla. O estás pensando mucho en esa persona y te llama. Sí. ¿No? Sí. Pues es tal cual, hay una sintonía, emites una frecuencia y esa persona la siente y simplemente hay una resonancia. Es así, pero entonces si una persona ya anda cojeando un poquito de la violencia por su programa, por sus temas, y hay mucha violencia en el ambiente porque estamos emitiéndola, pues es muy fácil que... Sí, que la replique también. Él dice que si en una cuarentena todos hacemos una higiene mental, tal cual, por ejemplo, acerca de la violencia desaparece. Y es un científico francés, se llama Jean-Pierre Garnier Mallet. Búsquenlo por ahí porque es bien interesante escuchar lo que él dice. Lo que pasa es que a final de cuentas, tú mencionabas ser un creador consciente. Todo el tiempo yo voy a estar creando mi realidad. Dice también por ahí, ¿no?, que la realidad no es lo que es lo que soy. Pero si ya en el colectivo, o sea, finalmente tú vas creando una realidad, yo voy creando una realidad y esta se va encontrando en este vacío, en este medio, tenemos más fuerza. Por eso, de pronto, los grupos que se reúnen para meditar, para orar, para construir buenas cosas, para hacer una propuesta, tiene tanto efecto. Definitivo, pues sí, entre más personas pensando en lo mismo, tiene un nivel de manifestación mucho más grande. Por eso también se habla de esas teorías de conspiración y todo, de los medios de comunicación y todo, que de repente te manejan una noticia que no es. Pero la repiten tantas veces. Y todo el mundo la piensa, la siente y genera una realidad. Y de repente termina uno creando esa realidad para un país, para una comunidad, para... Tendríamos que de constante estar verificando la serie de pensamientos que yo voy teniendo, la serie de cosas con la que yo alimento, que básicamente sería el mismo ejercicio. Me debo detener de pronto e identificar qué es aquello que estoy pensando y qué es aquello con lo que alimento mi mente. Por ejemplo, no me gusta la violencia porque creo que a nadie nos gusta la violencia, pero si solamente estoy oyendo noticias, si estoy oyendo música que te voy a matar y te voy a golpear y te voy a no sé qué, ¿no? Y si mis pláticas giran en torno a eso, estoy creando esa realidad. Sí, porque además eso genera una frecuencia de vibración, ¿no? Y entonces te vas a quedar en esa frecuencia de vibración y vas a sintonizar, pues no sé, 102 punto violencia y así. Y esa es la música que vas a llevar por dentro y de alguna otra manera te conviertes en eso y vas a ejercer, vas a manifestar situaciones violentas en tu vida. No hay más. Pues no hay más. Es como algo muy sencillo, pero como pues dices... Sí, pareciera muy sencillo. Sí, pero a la mera hora, ¿cuál sería la solución? Bueno, la solución no está tan jalada de los pelos. O sea, la verdad es como algo más... También es sencillo. Sí, es como no nos han enseñado a hacerlo, nada más es cosa empezar a hacerlo y las cosas van cambiando solitas, vas practicando. Primero hacer las pruebas de realidad y luego tus sentidos físicos te pueden anclar mucho. Esto sirve mucho para las personas que tienen ataques de ansiedad y ataques de pánico. Justamente eso. Porque el ataque de pánico viene primero con un pensamiento que te generó ya después una emoción y el chisguete de adrenalina. Y entonces ya todas las sensaciones físicas de realización, despersonalización, que sientes que algo te va a dar, que te vas a morir o que algo muy, muy fuerte va a pasar. Pero todo anterior pasó primero por un pensamiento. Entonces, si estas personas logran darse cuenta exactamente cuál es el pensamiento detonante de su ansiedad, lo pueden empezar a controlar. Fíjate que trabajamos con jóvenes y hace unas semanas yo les preguntaba cómo se sienten y la mayoría de ellos contesta ansioso, estresado. ¿Cuál sería una buena dinámica? O sea, estas pruebas de realidad son excelentes para empezarte a ubicar en que no está pasando nada realmente. ¿Cómo puedo yo, sin menospreciar el sentimiento del otro, ¿no? Porque, por ejemplo, yo soy medio atrabancada y depende, no pasa nada, tranquilízate, ¿no? No es la idea.
¿cómo puedo ser un poco más empático con aquella persona que posiblemente no es un creador consciente? ¿O cómo me vuelvo más consciente yo incluso? Bueno, te decía, mira, por ejemplo, si empiezas a quedarte en tu presente, en tu momento, que para eso necesitas controlar el pensamiento, nos vamos a ir dando cuenta que el 99% de nuestro presente es un lugar seguro. El 99% de nuestro presente es un lugar seguro. O 99.9 a lo mejor, no sé, a menos que seas prisionero de una cárcel o no sé. Sí, que a lo mejor... O estés en ese presente nadando con tiburones, pues bueno, a lo mejor no es tan seguro, pero fuera de eso, bueno, ¿qué estamos haciendo? Sentados tú y yo enfrente a un micrófono platicando, es un lugar seguro. Voy al baño, estoy en un lugar seguro. Voy a comer, estoy sentado en una mesa, o sea... Pero el problema es que a veces no estamos ahí, estamos en el futuro. Sí, estoy futureando mil cosas. Estoy preocupando, o sea, tratando de hacer algo antes de que toque o en el pasado, ¿no? Resintiendo, volviendo a sentir algo que ya sentí y no estoy en el presente. Entonces, muchas veces tenemos esa habilidad de estar como en 3, 4 lugares al mismo tiempo y en la no existencia, quién sabe dónde, y luego estar aquí. Sí, porque ni siquiera es algo que... Es una posibilidad solamente. Y de manera automática, cada cosa que tú piensas te genera una emoción y un sentimiento. Es correcto. Algo muy sutil, aunque sea, aunque no lo percibas, pero ahí está. Entonces, si las personas nos volvemos conscientes de lo que estamos pensando, vamos a ir controlando nuestros estados emocionales. Como tú dices, no está tan jalado los pelos. Pero finalmente, tú trabajas con muchas personas. Atiendes aproximadamente... ¿Cuántas personas a diario? Pues en consultorio en particular, bueno, pues en un buen día como 8 o 10 personas. 8 o 10 personas. En un buen día. Y luego tienes talleres. Y tengo talleres y también trabajo en una clínica de rehabilitación de adicciones y he trabajado con grupos de violencia. Por ejemplo, y la mayoría de las personas no cree o no es consciente de que ella es responsable de su realidad y que tiene, por lo tanto, el poder de transformarla. Pero lo confundimos, creo, también con un elemento mágico de que casi, yo voy a pensar hoy positivo y entonces todo se va a transformar. Pero se me olvida que requiero vivir un proceso. El proceso es parte de esto. Sí, bueno. Esta congruencia del pensar, hacer, sentir, pero... Sí, muchas veces piensan, no, es que eso no existe, son unas jaladas, como el tema de la ley de atracción y cosas como esas. No, eso no existe. Pero mira, si tomas en cuenta que hemos, por ejemplo, recorrido, no sé, vamos a suponer que estamos aquí en Cancún y vamos recorriendo de aquí a Veracruz. Sí. Pero tu destino final es para Guatemala, pues ya recorriste un chorro de camino para atrás. Y cuando rectificas, empiezas a caminar, ¿no? Vas por Tabasco, Campeche, llegas a Quintana Roo, Yucatán, Quintana Roo. Y antes de que llegues ni al punto cero, dices, no, esto no sirve, es una cochinada. Ya mejor no voy a pensar así. Y entonces regresas a lo conocido, a la manera de pensar de manera conocida y te vuelves a regresar hasta Veracruz. Entonces sí parece un imposible. Pero es como, te repito, como en el ejercicio. O sea, las personas extraordinarias, como los atletas de alto rendimiento, un Cristiano Ronaldo, un Messi, no son personas que entrenan lo normal, entrenan extra, hacen la disciplina, les dicen, vas a comer esto y no te pasas de esto, y vas a descansar ahora, y ahora vas a dormir, y esas personas, por eso llegan a esos resultados. Porque finalmente pagan un precio por aquello que ellos quieren lograr. No, como tú dices, son extraordinarios. Ser extraordinario implica salirme de lo normal, salirme de lo ordinario, salir de lo que siempre hago, buscando lo que realmente quiero. Y la verdad es que culturalmente, pues bueno, nos vamos arrastrando en estas ideas que la cultura nos va llevando y no nos permiten ser como más disciplinados, como que es que todo el mundo lo hace, es que pues ya es viernes, ¿no? Y el cuerpo lo sabe, y estamos pensando desde el lunes para cuándo llega el viernes, y el viernes... Sí, y el lunes es como una maldición casi, y por lo tanto lo vivimos, o bueno, yo lo vivo a veces cuando y me doy cuenta que estoy inmersa en esto, cuando digo, es que es lunes, y como que no pienso claro, y como que estoy cansada, y como que, bueno, ya llegará el miércoles. Y literal es una programación. Es una programación. Entonces, como tal, como una programación, tengo también la capacidad de reprogramarme. Sí, de desprogramarme y reprogramarme. Primero tengo que desprogramarme. Sí, pues bueno, por lo menos conocer exactamente por dónde vienen los programas. Ok. Porque hay programas que son muy, digamos, como muy visibles. Por ejemplo, si en mi infancia yo tuve la pérdida de uno de los padres, el abandono de alguno de ellos, una experiencia de violencia sexual, no sé, bullying,
un accidente o una enfermedad importante, sabemos que eso va a dejar una secuela, pero hay también como programas invisibles, ¿no? Situaciones invisibles, por decir un ejemplo. Está una niña de 5 o 6 años, se le acerca a la mamá y le jala la falda, le dice, mamá, mamá, y la mamá le dice, espérame, mijita, estoy muy ocupada. Y pasa un ratito y llega, mamá, mamá, y le dice la mamá, espérame, mijita, estoy muy ocupada. Y en eso tocan la puerta y llega el papá, papá, y el papá le dice, mi amor, vengo tardísimo, vamos a comer. Entonces llegan, se sientan, comen, y cuando terminan de comer va la niña otra vez con el papá, y papá dice, mi amor, ya voy tardísimo, ya me voy, ve con tu mamá. Va con la mamá y le dice, mamá, espérate, mijita, estoy muy ocupada, tengo que recoger la mesa y todo. Entonces cuando ya termina de hacer toda la mamá, la niña va, mamá, mijita, estoy muy cansada, dame chance, voy a descansar tantito, échale un ojito a la bebé y al ratito te veo. Entonces en esta historia ni la mamá es buena ni es mala, ni el papá tampoco. Están ensimismados haciendo sus labores diarias, haciendo lo mejor que pueden o lo peor que pueden. Sí. Y lo que le pasa a esta niña, ¿qué puede pasar si esto perdura por un rato? Como no es algo no es violento, no es abrupto. No es tan, es simplemente una pequeña programación y puede generar, ¿qué? Una necesidad en esta niña de ¿qué? De atención, reconocimiento, aprobación, validación. Y puede que se quede ahí y a lo mejor ya se le olvida a la niña, no pasa nada. Porque las experiencias se quedan encriptadas y se quedan guardadas como la experiencia de una niña de 6, 7 años. Y ahí se quedó en el filtro. Y se queda ahí, así. Entonces ya en la edad adulta, si algo pasa similar que te hace sentir como aquella época, se puede activar una búsqueda incesante a lo mejor de atención, de reconocimiento, de validación. Entonces tienes de repente adultos, ¿no? Tratando de llamar la atención, que dices, bueno, están en una clase y opinan 3, 4 veces y ya sabemos que sabes, ¿no? Pero opinan. Se buscan trabajos que... Sí, si es una chica, a lo mejor, por decir algo, a lo mejor el peinado, el maquillaje, el escote, la falda, la risa, no sé. Y si es un hombre, a lo mejor la barba enorme, y 20 pasos y el tatuaje casi en el ojo, para ser vistos. Porque lo que necesito es eso. Entonces, si yo ni siquiera soy capaz de alcanzar a verme de esa manera, que tengo una necesidad de reconocimiento, de validación, de pertenencia, de amor, de cariño, de afecto, o tengo heridas de traición o heridas de abandono, o heridas de... Necesito, entonces, como lo hemos platicado en varios programas, finalmente el principio será poder reconocerme, poder identificar qué me está generando esto que pienso al mismo tiempo, qué me está generando lo que estoy pensando, qué me está generando lo que estoy sintiendo y por qué actúo de tal o cual forma cada vez que algo parecido a esto sucede. Sí, y uno se conforma y dice, es que así soy. Sí. Y así soy, el que me quiera como que me quiera, así como soy. Pues mira, está bien. Sí, no es bueno ni es malo. No es bueno ni es malo, pero eso no tiende al crecimiento, porque de alguna u otra manera, cada etapa de la vida te implica un reto diferente, te implica una mejor versión de ti mismo, ¿no? Finalmente ese es el reto, convertirme en una mejor versión de mí todos los días. Sí, debe haber un compromiso contigo mismo para para el crecimiento y para la evolución. Bueno, hay gente que a lo mejor no y va para el deterioro, porque hay gente que muy joven empieza con la entropía, ¿no? Que es la tendencia al desorden, ¿no? A la enfermedad, al envejecimiento prematuro, a la enfermedad y a la muerte, ¿no? Porque ya sus pensamientos, sus emociones van afectando de tal manera a su cuerpo físico que se van enfermando. Y hay personas que se mantienen muy jóvenes por muchísimo tiempo, pero también tiene que ver con la manera en cómo piensan y cómo sienten y el enfoque que tienen de la vida. Claro. Entonces, a final de cuentas, entonces, tengo que atreverme a reconocerme. Tengo que atreverme a identificarme. Pues yo creo que esto es Pues esa es mi tarea, finalmente. Es una tarea ¿Una tarea de vida? Es una tarea básica, pero nos las han impuesto como que eso solamente lo hace la gente enferma y la gente loca. Porque es la que tiene que ir a terapia, la que tiene que ir acá. No necesariamente tienes que ir a terapia, pero puedes hacer como un pequeño inventario de toda tu vida. Y si te vas revisando todas tus experiencias de vida, te vas a dar cuenta que hay un chorro de experiencias que están marcadas. Y al revisar la historia, te das cuenta que dices, ay, ya volví a repetir esto y el otro. Y ahorita estoy repitiendo esto y estoy volviendo a vivir esto. Entonces, si no conoces la historia, pues estás condenado a volverla a repetir. Porque es lo que está en el programa. O sea, no puedes crear otra cosa que no esté en tu programa. Y finalmente, entonces, una vez que yo identifico, ya puedo ver, oye, sí es cierto, casualmente, o se ha venido repitiendo esta historia una vez, otra vez y al menos 3. En ese momento,
empiezo a identificar qué pienso cada vez que esto sucede. Sí, porque el pensamiento te lleva a la toma de decisiones. Sí. Entonces, cuando te encuentras en un momento muy similar al anterior, como esta vuelta en círculo grande, como un bucle de tiempo donde te quedas como atrapado, Sí. que haces una vuelta muy larga y parece que estás haciendo cosas muy diferentes, Pero pero de repente dices, ay, ya regresé al mismo árbol pintado que dije, china, y no iba a volver a pasar, bueno, ya regresé. Sí. Antes de que esto pase, si tú te vas dando cuenta de tus pensamientos, puedes elegir pensamientos diferentes y puedes tomar decisiones diferentes. Mismos procedimientos, mismos resultados. Todo esto tiene que ver con la educación mental. La higiene mental tiene que ver con la misma educación. Sí, la educación mental es básicamente entender que nuestra mente funciona de cajón, así por default, como un cachorro de labrador, ¿no? ¿Cómo es eso? Pues un cachorrito de labrador anda corriendo por todos lados, algo que alguien hace un celofán así, y va corriendo para allá y con la cola ya tiró un vaso con agua y llega un invitado nuevo y le pone las patas encima y ya lo llenó de lodo, ya le mordió y le jaló el vestido, ya mordió la pata. O sea, la mente por sí sola va para todos lados. O sea, ¿no? si yo no la educo, voy a estar pensando, como tú dices, en 4 cosas al mismo tiempo, ¿no? Que sí, ay, no desayuné, pero es que se me olvidó no sé qué. Ay, en la Ahora, tarde tengo que hacer no sé qué si cosa. hay algo, como bien dice, si hay algo que te interesa, como una atención selectiva, te puedes quedar ahí horas. Como el perrito se puede quedar mordiendo un huesito como por 40 minutos, ahí echadito, tranquilito. Pero si algo más le llamó la atención, pasó un gato o sonó la puerta, puede ladrar 30 minutos en otro lado. Pero el tema es educarlo, así como un perro tal cual le puedes decir, siéntate, camina, ven, ¿no? Y te hace caso, lo mismo puede hacer tu mente. Pero el tema con tu mente es que tiene una incidencia mucho mayor. Estás creando tu propia realidad a través de tus pensamientos. Y eres co-creador de la realidad en conjunto. Entonces, Sí, porque para eso somos una sociedad, por eso vivimos en conjunto y tendríamos la corresponsabilidad de aquello que estamos creando. ¿Y la higiene mental es de la mano? la higiene mental pues ya viene con la congruencia de hacia dónde vas, hacia dónde quieres. Mira, qué bueno que se tocó el punto, porque es bien importante esto. Es tener un propósito. Propósito. Hacia dónde voy, qué quiero, hacia dónde me enfoco, hacia dónde me encamino. Porque si no hay un propósito, pues es muy fácil estar dando bandazos. Sí, lo que tú decías, o sea, finalmente a lo mejor yo quiero ir a Veracruz, pero estoy caminando rumbo a Guatemala y no hay manera. No hay manera, pero a lo mejor muchas veces no nos damos cuenta ni qué es lo que queremos. Normalmente, si tú le preguntas a alguien, ¿qué es lo que tú quieres? Dice, bueno, pues es que yo no quiero... Te dicen, quiero ser feliz, quiero tener éxito. No, te dicen, yo no quiero... Yo no quiero. Enfermarme. Yo no quiero tener problemas, yo no quiero tener tantas discusiones, Yo no quiero ser pobre. Pero imagínate, desde la construcción de la realidad, imagínate que tú llegas con un arquitecto y ponen una hoja y dices, a ver, el arquitecto te dice, empiézame a decir qué es lo que quieres en tu casa. Y le dice, bueno, en mi casa ideal no hay una alberca. Ok, no hay una alberca. No hay un jardín, yo no quiero un jardín. Ok. No quiero tampoco árboles muy grandes, ni un garage muy grande. Ni tampoco quiero teja, ni tampoco quiero cantera, ni tampoco quiero un pasillo. Y puedo estar así como 40 minutos. ¿Y qué he hecho de la construcción de mi realidad? Absolutamente nada. Nada. Y hay veces que estamos en eso, enfocados en lo que no queremos que pase. Sería identificar lo que no quiero. ¿Puede ser un paso a lo que quiero? Sí, claro, porque Ok. lo puedes polarizar, ¿no? Vamos a suponer, yo no quiero tener miedo. Bueno, ¿cuál es el antagónico al miedo? Pues puede ser valor, seguridad, amor, confianza. Ok, entonces a partir de que ya enfoco qué es lo que yo deseo y quiero, a partir de ahí tengo que tomar decisiones desde mi propia mente que me acerquen a tener seguridad, confianza, amor. Entonces son decisiones desde que me voy a levantar, a ver, voy a pensar en la novia que me traicionó a los 14, 15 años. No. Entonces, No me sirve de nada. no, entonces prefiero pensar en la colcha, en la sábana, o sea, me quedo ahí, me anclo a mi realidad presente. Eso me va a acercar más a sentirme tranquilo y seguro que el pensar en algo del pasado. Cierto. Para Y lo empezar. mismo pasa hacia adelante. Sí. O sea, de nada me sirve ponerme a preocuparme, como tú decías hace rato, en si voy a tener en 6 años para, no sé, mejor me pongo a trabajar hoy por... Exacto, y nos vamos por metas pequeñas
que van a ser metas a mediano plazo Sí. y a largo plazo, vivir el día, el ¿Qué presente. tiene que ver con el propósito? Sí, porque muchas personas vivimos como persiguiendo la zanahoria enfrente de nosotros, ¿no? Es como que se nos Cierto. va estirando y se nos va haciendo para adelante, como si tuviéramos que llegar a algún lugar, a un destino. Y como dicen, la vida no es un destino, sino es el camino. Es el ¿Crees tú recorrido. que, por ejemplo, esto también a veces llega a ser una contaminación mental? Hay tantas frases hechas, hay tantos posts en las redes sociales que de pronto te llega a sonar como soso, como sin sentido. O no les tomas realmente, o no les tomo el sentido que es esto que acabas de decir, ¿no? O sea, realmente el poderme concentrar, el poder apreciar mi hoy para poder saborearlo, para poder construirlo, para sentirlo incluso. Sí, porque si tomamos en cuenta, yo sí lo veo, el destino final de mi vida, pues es la muerte. O sea, como para qué me quiero apresurar a llegar a mi muerte, si la vida es el recorrido, ¿no? Y el recorrido siempre va a estar lleno de obstáculos, va a haber oposición, va a haber cosas en contra, porque es otra ley universal, es la cuarta ley de principio, es la ley de polaridad, que dice que a toda energía le corresponde otra igual intensidad de signo contrario. Es una ley que nos obliga a la evolución, al crecimiento, al dar más de uno mismo, ¿no? Lo hemos platicado, fíjate, en varios programas y hemos tratado de poner esto sobre la mesa. Decíamos, la televisión o la cotidianeidad te dicen que casi tendrías que tener una vida ideal, sin problemas ni complicaciones. Entonces, siento que esto nos ha programado para, en el momento que tengo un pequeño inconveniente, un obstáculo, una piedra por ahí adelante, me asusta de tal manera que me paralizo. Y yo digo, algo debe estar mal con mi vida porque tengo este problema. Sin embargo, cuando me vuelvo creador de mi realidad, creador consciente, y creador de soluciones, puedo abrazar de mejor manera la vida. Sí, de tal manera a lo mejor te van a incomodar, siempre te van a incomodar, o no siempre, pero normalmente va a decir, chin, hay un obstáculo. Pero lo puedes enfocar desde otro punto de vista, sabiendo que eso te está ayudando a revelar mayor luz de tu interior. O sea, ¿para qué me sirve jugar, no sé, fútbol o básquetbol y ganarle siempre a los mismos y ser el campeón? Ahí ya termina siendo aburrido. O sea, el reto es una escala mayor y una escala mayor. Entonces, si hay una piedra en mi camino que yo ya la brinco así casi caminando, pues ¿de qué sirve? El chiste es que se aparezca ya el cerrote o la montaña que tienes que brincar, porque eso va a implicar un mayor reto, una mejor versión de ti mismo, y no es de que estés fallando, ¿no? Entre mayor reto y entre mayor obstáculo quiere decir que tienes mejores herramientas para desarrollarlo y va a haber una revelación mayor de tu luz interior, o sea, de inteligencia, de enfoque, de lo que tú Sí, de quieras. paciencia, sabiduría, ¿Qué te hace falta en la vida? ¿No? Pues paciencia. Y la paciencia no la vas a encontrar en una montaña como ermitaño sentado en una playa tampoco. La vas a encontrar en el tráfico y en la cola del banco y en la cola de las tortillas o de lo que sea. Ahí cuando se te meten en la cola y con el calor, ahí es donde desarrolla la paciencia. Entonces cuando de repente estás teniendo un chorro de situaciones en tu vida, es que tengo que aprender, Dios mío, pues no, quizá te están diciendo que tienes que aprender paciencia, sí, tolerancia, ¿no? O amor propio. O sea, la misma vida te está diciendo qué es lo que tienes que aprender en el momento. Te pueden estar si hay personas que viven muchas muertes a su alrededor, de repente terminan una relación y terminan otra, pues bueno, quizá la vida le está diciendo, aprende a desapegarte, ¿no? A no ser dependiente emocional, a amarte a ti mismo, a depender de ti, a ser independiente más bien. Y entonces podrás abrazar la vida y a las personas desde otro punto de vista. Ya no como pertenencia, ya no queriendo controlar que todo esté bien, que todo sea perfecto, porque la perfección está implícita en la misma imperfección. Pues yo diría que sí, o sea, realmente, o sea, ser imperfecto es ser perfecto, porque realmente, pues, hay un libre albedrío, hay simplemente... Diversos puntos de vista, diversas Exactamente, circunstancias. ¿no? Por ahí. Pero todo esto puede o no funcionar si tienes el control de tus pensamientos. Si no tienes el control de tus pensamientos, pues ni siquiera te puedes animar a empezar a visualizar, como dicen la ley de la atracción y de, a ver, yo visualizo y todo. Porque, fíjate, los creadores, los expertos en esto dicen que se necesitan de 14 a 17 segundos de atención sostenida o concentración en algo, en un punto. Vamos a suponer, no sé, yo quiero
paz y tranquilidad, o yo quiero un automóvil o lo que sea. Ujú. Entonces yo empiezo a ver en mi mente el automóvil, a sentirme que estoy adentro del automóvil. 17 segundos es como si yo empatara mi frecuencia vibratoria con el objeto que yo quiero. Ok. Como que llego ahí, como que me sintonizo. Y después, de 64 a 69 segundos, empiezo a cortar la grieta de donde yo estoy, a donde está este objeto, o la situación que yo quiero. Pero hay una estadística que dice de cada 7 a 9 segundos en un humano promedio, pues te distraes. Sí, piensas o pienso en cualquier otra cosa. O sea, finalmente, a lo mejor puedo estar queriendo esta paz interior, pero en eso suena el teléfono, llega alguien con una problemática, alguien me está pidiendo otra cosa, y yo pienso para mí, caramba, o sea, se supone que yo quería estar hoy, tener paz interior. Ajá, o sea, es buscarla Bueno, en medio de todo esto. claro, porque además si tú vas a pedir paz interior, ¿qué crees que te va a dar la vida? Sí, pues una serie de complicaciones para que yo aprenda a sentirme pacífica en medio de Exactamente, sí. eso. Lo Yo- mismo pasa con todo lo demás. Digo, yo creo que la paciencia es algo poco recurrente. Sí, hoy por en eso dicen día. que a veces es medio sarcástico el universo. Ten cuidado con lo que pides, porque, por ejemplo, en una experiencia personal, yo me acuerdo que yo soy mucho de que quiero leer y quiero conocer, y entre un audio subliminal y además el estar leyendo y viendo algo, y como que mucho conocimiento quería, ¿no? Yo quería conocimiento, sabiduría, información y todo, ser más sabio, ser más fuerte. Estaba mucho más chavo, obviamente. Y la vida, ¿qué crees que me dio? Me dio pues, infidelidad en mi matrimonio, un divorcio, separación de mis hijos, perdí todo lo que tenía, ¿Cierto? me separé físicamente de mis hijos, anduve como alma en pena ahí como, por ahí como, no sé, 1 año, 9 meses. Y a través de toda esa experiencia, pues sí resulta que sí salí un poquito más con conocimiento, información, más fortalecido y con un poco más de Sí. sabiduría. Entonces parece que la vida te dice, bueno, ¿eso es verdad lo que quieres? Bueno, ahí te va. Entonces realmente los obstáculos nos sirven para el crecimiento, para el movimiento, para la evolución. Que a final de cuentas es la tarea de vida. No queramos, y ahí va como para ponerlo sobre la mesa, no podemos estar queriendo no tener un reto. O sea, creo que hoy en día la mayoría queremos, por ejemplo, quiero ser flaco, pero me quiero comer el pastel. Quiero tener un coche, pero lo mismo gasto 25,000 cosas que no tienen tanta trascendencia. Quiero conocer el mundo, pero invierto todo mi dinero en zapatos. O sea, no es congruente esto que estoy haciendo y por lo tanto llego a esta frustración de decir, ni funciona, no sirve, la vida no, como diría... ¿cómo se llama? José Alfredo Jiménez, la vida no vale nada, porque pero no estoy creando, ni estoy pagando el precio de mi creación también. Sí, y lo más normal y lo más común es regresar y decir, es que es culpa de mi mamá, es culpa de mi papá, es culpa de mis tíos que me criaron, De es mis culpa, parejas que es se culpa me del sistema, atraviesan, es que esta no sé sistema. quién, es Sí. que... Pues sí, pero eso es racionalizar, intelectualizar, negación, y pues la verdad es que ahí no estás haciendo nada. Cuando dicen, tú puedes convertirte en un creador de tu propia realidad, puedes potencializar tu vida hacia donde tú quieras, te puedes convertir mago, maga, bruja, alquimista de tu propia realidad y tu propio destino, si conoces el funcionamiento de las leyes universales, conoces cómo funciona tu mente y la educas. Y te puedes volver víctima, esclavo y prisionero de tu propia ignorancia y de tu propia mente. Entonces, al único que habría que echarle la culpa es a uno mismo, pero no culpa, sino responsabilidad. Y está padrísimo porque, pues si a mí me dicen que mi vida depende de mí mismo, es como si me regresan el control de la televisión. Sí. Y yo le cambio a donde yo quiero ver. Y si me dicen que soy víctima de las circunstancias, de mi papá, de mi tía, de mi sobrina, del sistema, del país donde nací, pues voy a tener que quedarme esperando a ver a qué hora a todo el mundo se le ocurre O sea, que alguien que le quiera cambiar al canal, ¿no? y que yo voy a ser feliz. Pero si asumimos esa responsabilidad implica pues, crecimiento personal, compromiso, enfoque, disciplina, constancia, la búsqueda del propósito, el caerte, el levantarse, el limpiarse las heridas, el seguir adelante, el enfocarlas desde otro punto de vista. Y pues es un camino más comprometido, quizá un poquito más de sacrificio,
personal, pero Pero pues, con muchos más frutos también, o frutos diferentes, porque también el otro camino también me otorga frutos. sí, A lo también. mejor no tan lindos, a lo mejor no tan sabrosos, ¿no? Digo, y a final de cuentas dice incluso, hay un versículo, ¿no? Que dice que la disciplina al tiempo no es sino un fruto amargo, porque no me gusta ser disciplinado por naturaleza, ¿no? ¿Somos desordenados por naturaleza o eso también es una creencia? Pues yo creo que es una creencia a nivel mental. Es una creencia a nivel mental y además, bueno, el cuerpo físico sí es medio flojo. Pero si tú le ayudas al cuerpo Nos con gusta la comodidad. pues sí, el cuerpo, pues, digamos que es como el estuche, es como para que nuestra alma, espíritu, esté desempeñándose en una tercera dimensión física, como tu traje espacial para el espacio, tu traje de buzo. Tu cuerpito. El cuerpito está ahí y es medio flojito. O sea, él si lo dejas sentado, pues está más cómodo que si lo pones Sí, a caminar, a a trabajar. hacer Y es, ejercicio. pero de alguna otra manera sí es una programación, es algo que está en la mente. Hay personas que se levantan a las 5:30 de la mañana, ya hicieron ejercicio, ya regaron el jardín, ya cortaron flores, ya hicieron no sé cuántas cosas, ya leyeron 40 páginas y ya están listas para irse a trabajar. Y hay personas que se van levantando a las 8:30, 9 y dicen, ching, ya voy tardísimo. Sí, Pero sí, es una sí. programación y son hábitos y tú los puedes cambiar y los puedes modificar, siempre y cuando te hagas consciente de tus pensamientos. Mucha gente cuando yo les digo esto me dicen, ay, estás como medio loco. Lo que pasa es que es más fácil finalmente pensar que mi vida es resultado de toda la miseria y el sistema y las personas que me rodean que son terribles. Es mucho más fácil creer eso, es mucho más fácil considerar todo este espacio que sentarme conmigo y decir, ay, creo que no he sido disciplinada, no soy consciente, no soy compasiva tampoco, ni siquiera conmigo, que más con los demás, y empezar a identificar todas esas cosas es muy complicado. Algunos de ustedes, ¿has visto esta película del hombre bicentenario? Uh-huh. Y esa escena donde está él como robot parado frente al espejo y de repente le abren y se ve la maquinaria y él está frente al espejo y grita tremendamente y le dice el científico, ¿qué te pasa? Dice, es que me vi a mí mismo por dentro. Entonces yo creo que, y yo creo, al menos en mi experiencia, es terrible verme a mí mismo y es terrible identificar que claro que yo fui o soy controladora y soy perfeccionista y soy indisciplinada y soy miedosa pero el irlo descubriendo también me lleva al compromiso de transformarlo. Pues sí, como decía Carl Gustav Jung, que decía, uno no se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su obscuridad. O sea, la única manera que tienes para poder elevarte, si fuéramos un globo, ¿sí? Pues es tirando el lastre. Y la única manera de tirar el lastre es observarlo. O sea, yo tengo que ver pues, que soy egoísta, que soy celoso, que soy miedoso, que soy flojo. Y para empezar a poderlo transformar. No para criticarlo, ni para juzgarlo, ni para, ay, pobre de mí, sino simplemente para ser consciente de qué son las cosas que tengo que modificar. Ándale, acabas de dar con el punto y con eso me gustaría ir cerrando. No es que voy a reconocer mi lado oscuro o no voy a reconocer mi falta de luminosidad para torturarme o para volverte víctima de, ay, sí, me falta, no tengo, pobre de mí, cuánto me haces falta, sino para identificar qué requiero transformar. Pero, mira, además es que si conoces bien la ley de polaridad, nos vamos a dar cuenta que todos somos claro-oscuro. Por ejemplo, un médico tiene la misma información y conocimiento para darle muerte a alguien ¿sí? que para ayudarlo a sanar. Le puede dar un medicamento que colapse en media hora o en 20 minutos, o puede dar un medicamento para quitarle la influenza, la gripa o lo que sea. Con el bisturí puede hacer lo mismo, puede hacer un corte que lo desangra en segundos, o puede quitarle un tumor o le puede ayudar en algo. Un psicólogo tiene la capacidad a lo mejor de volver loco a alguien o llevarlo a la salud mental y a la tranquilidad. Pero ¿quién lo decide? Uno mismo. Tenemos las mismas, o sea, la misma capacidad está dentro de la parte oscura, de la parte blanca. Entonces, si nosotros no la observamos, es muy fácil que la parte oscura de repente se filtre, porque yo la estoy desconociendo, yo no quiero observarla, yo no quiero verla, yo me hago como el que no existe, como el que no está. Y entonces se filtra ¿cuándo? Cuando no tenemos tanto control, cuando le echamos unas cervecitas, o cuando le echamos no sé qué otra sustancia, ¿cierto? O cuando hay estrés, entonces sale lo impaciente que soy, lo desesperado, o lo mala copa que soy, todo, pues porque esa oscuridad nunca te has
dedicado. Nunca se ha ido, ahí está. Ahí está, nunca estás... Pero cuando eres consciente de ella, entonces ya tomas tus precauciones y dices, bueno, yo ya no voy a tomar, yo ya no voy a hacer esto. Ahora voy a fomentar esto y al mismo tiempo trabajo mi oscuridad. Procuro ser más tolerante, más paciente, perdonarme a mí mismo, perdonar a mis historias pasadas, irlas sanando. Y te das cuenta que llega un momento que si te echas 2, 3 chelas, no va a pasar nada. Pero el tema es si no te haces consciente de ellas y no quieres. Se trata de querer. ¿Qué quieres decirles a nuestro auditorio como para cerrar? ¿Quieres lanzar algunas sugerencias, tips? Bueno, pues que nosotros podemos cambiar la realidad en la que vivimos. Somos creadores y co-creadores de la realidad en conjunto. Y si nosotros todos hacemos un pequeño esfuerzo de hacer una pequeña revisión de nuestros pensamientos, ¿cómo le decía yo? Programa mental o de quedarte en el presente, de quedarte en el momento, y puedes ir revisando. Análisis de la realidad. Sí, tu análisis de la realidad. Puedes ir haciéndote un creador más consciente. ¿Y qué va a pasar? Que si tú eres responsable de ti mismo, no tiene nadie más que ser responsable de ti. Entonces, si tú te haces responsable de lo tuyo, y él de lo suyo, y tú de lo tuyo, y tú de lo tuyo, pues todos vamos saliendo hacia adelante. Sí, vamos co-creando una realidad diferente. Como tú dices, yo creo que de verdad la invitación en este momento, o sea, me autoinvito y te invito a ti a ser un poco más consciente de aquello que piensas, de aquello que sientes, de aquello que dices y de aquello que haces. Y entonces volverte absolutamente dueño del control remoto de tu televisión, de tu frecuencia de radio. Escucha lo que tú quieres escuchar, dite lo que te quieres decir y ve desechando aquello que te hace bastante más daño. Yo quiero darte las gracias, Saúl. No, a ti, de verdad, en primer lugar, porque hace mucho que no nos veíamos. Muchas gracias. Es siempre muy placentero platicar contigo. Siempre es muy edificante. Muchas gracias. Gracias a ti. Saludos, por favor, a Fer. Saludos a tus hijos. Es muy bueno saber que personas conscientes trabajen por una vida mejor. Y gracias a David Pantoja, nuestro productor al aire. Gracias a Alex Pérez, nuestro operador estrella. Tú nos estás escuchando, ya sea a través de www.México News Network Radio, o también nos estás viendo a través de Facebook México News Network Radio, o hoy ya nos puedes ver en el canal de YouTube MNN Radio, igual que Instagram y Twitter. Muchas gracias. La Brújula del Conocimiento a través de, también nos puedes ver por Fundación Lomas, Facebook, Twitter e Instagram, @Fundación Lomas, ahí nos encuentras. Gracias por escucharnos, gracias Saúl, gracias chicos, gracias a Dios y al universo. Que tengan bonito día. Hasta luego. Transmitiendo en vivo desde México News Network Radio.